En pocos días quedará en funcionamiento la portabilidad numérica en Uruguay, mecanismo por el cual el titular de un número de telefonía celular podría quedárselo para sí, aunque cambie de operador móvil. Esta posibilidad fue aprobada en la Ley de Urgente Consideración mediante el artículo 471 y es uno de los impugnados por la Comisión Nacional Pro Referéndum que se votará el próximo 27 de marzo. El mantenimiento del número telefónico no implicará ningún costo para el usuario, pero sí varios cambios para las operadoras móviles. En agosto de este año se definió que el consorcio Cleartech-Cietel será el ABD administrador de la base de datos de portabilidad numérica. Desde el gobierno se plantea que la portabilidad numérica es un derecho de los usuarios en el ámbito mundial, pero desde el Sindicato Único de las Telecomunicaciones, SUTEL, se rechaza este mecanismo por entender que Antel sufrirá un impacto negativo. ¿Cómo funcionará este sistema? ¿Cuáles son las posibilidades de que esto afecte la posición dominante que hoy tiene Antel en el mercado de la telefonía móvil? Lo conversamos esta mañana con Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual. Acosta y Lara, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. No, un gusto en estar con todos los amigos de Radio Oriental. Doctor, en resumidas cuentas, vamos a ir por lo básico para después pasar a lo más actual, de cuándo va a comenzar a funcionar y demás. ¿Qué es la portabilidad numérica? Bueno, la portabilidad numérica es que tú sos dueño de tu número, ya no son más las empresas las dueñas de los números de teléfono. Como ustedes sabrán, cada compañía tiene unas características de número de teléfono y tú no te podías cambiar de empresa. Si lo hacías, perdías tu número. Cambiarte lo podías hacer, pero perdías tu número. A partir de ahora, el número es tuyo, no es de las empresas. Tema que Uruguay, lamentablemente, durante más de 20 años, que esto ya está en vigencia en todas partes del mundo, somos de los últimos países en el continente en no tener acceso a la portabilidad numérica. O sea que ahora, en buen romance, doctora Acosta y Lara, y vamos a intentar evitar en buen romance, buen nombre de empresas. Romance, yo soy propietario de mi número de teléfono 09 y las 7 cifras que lo siguen, y con él voy a poder operar en la empresa A, B o C indistintamente, en una de ellas a la vez, por supuesto, si es que elijo cambiar. Exactamente. Va a ser como parte de tu cédula digital, decimos nosotros, ¿no? Tú vas a poder ir a la empresa que tú quieras y te vas a poder llevar tu número tal cual lo tenés hoy en la empresa en donde estás contratando. De esa manera, obviamente, todos sabemos que hoy nos registramos en distintos tipos de plataformas, contratos, verificación, para verificar inclusive hasta tu cuenta bancaria, siempre es a través del número de teléfono, por lo cual sabemos que el número de teléfono pasó a ser parte de un dato personal fundamental de las personas, por lo cual nosotros decimos que es un derecho que tiene hoy el ciudadano, el consumidor, el titular de un servicio de telecomunicaciones, de poder irse con ese número a la empresa que mejor considere que le puede prestar el servicio. Tan simple como eso, no hay, y tan natural como tener tu número de cédula que te identifique. Así que a partir de ahora, la gente es la dueña de su número. Bien, Acosta y Lara, Roxana Pérez le saluda por aquí. Le quería consultar sobre... Bien, le quería consultar. Ahora las empresas van a tener que de alguna manera volcar todos estos usuarios que tienen a una gran bolsa y de ahí en realidad van a estar todos los números y bueno, cada usuario va a poder cambiarse de compañía. ¿Cómo fue este proceso en el cual las empresas tienen que ahora brindar como la información de todos sus usuarios para que puedan pasar como a una bolsa común y de ahí, bueno, disparar para cualquier empresa que quiera el usuario? No, a ver, cada empresa va a mantener su base de datos correspondiente, ¿no? A partir de ahora, y hubo un proceso licitatorio, ¿no? Donde hay un intermediario, que es una empresa imparcial, que es la que hace todo el sistema de enruteo, ¿no? De los tres sistemas de comunicación de las tres empresas. Ese intermediario es un ABD, que se llama administrador de la base de datos, y es el cual va a administrar la solicitud a la cual hace referencia a la gente cuando se quiera cambiar.
Sí, ABD es la persona jurídica imparcial e independiente de los operadores de servicio de telefonía móvil, que tiene a su cargo la administración, gestión e integralidad de la base de datos administrativa, la mediación de los cambios de operador de servicio de telefonía móvil y la coordinación de la sincronía de la actualización de la base de datos operativa involucradas en la portabilidad numérica. Exacto, es quien va a intermediar entre los operadores cuando uno manifiesta su voluntad de irse. ¿Qué es lo que hace el ciudadano? Si tú me permitís. Sí, sí. Lo que va a hacer es que me quiero ir a la empresa B, a una empresa. Voy a esa empresa se va a comunicar con el ABD va a emitir un número que se llama NIP. Ese número NIP va a ser con un mensaje de texto, va a confirmar la identidad de la persona al cual le va a llegar esa comunicación, ¿no? Y va esa comunicación a ir directamente a la empresa a la cual se quiere migrar la persona. Bueno, y ahí empieza todo un proceso que no puede durar más de 3 días, ¿no? Y de esa manera van a verificar todo el proceso. A ver, la titularidad de la persona, del número de teléfono, que ese número de teléfono no sea robado, hurtado, o que falten algunos de los elementos identificatorios de que es el titular del mismo, que no haya deuda, ¿no?, con la empresa anterior, ¿no? Y una vez que es aprobado esa confirmación, bueno, se abre un periodo de ventana que no puede durar más de 3 horas. Ese periodo de ventana es en el momento en donde se queda sin teléfono a la persona para que efectivamente se dé bajo en una empresa e ingresa en la otra, ¿no? En ese horario va a ser generalmente entre las 0 y las 6 de la mañana, a los efectos de no generarle ningún tipo de problema a la persona. Que es donde hay menor tráfico, digamos, ¿no? Donde hay menor tráfico, ¿no? Y bueno, y ahí se termina de confirmar el proceso, que no puede durar más de 3 días. Creemos que va a ser mucho menos de 3 días, pero la normalidad generalmente en todas partes del mundo se ha establecido un proceso que inicialmente empieza en 3 días y después se termina haciendo casi en 24 horas o 48 horas. Bien, para este proceso, ¿el usuario tiene que haber esperado que rescinda su contrato con la empresa o lo puede hacer en cualquier momento? Digo porque, por ejemplo, ahora sobre fin de año hay muchos contratos que se renuevan y entiendo que las compañías lo que van a intentar es retener esos usuarios tratando de firmar nuevos contratos para poder mantenerlos. Entonces, este cambio de compañía, ¿lo puedo hacer con un contrato mientras que esté vigente? ¿O tengo que esperar rescindir el contrato con esa compañía para poder migrar hacia otra? Bueno, esa es una muy buena pregunta, bien comercial, por decirlo, ¿no? Pero la gente, podría solicitar el proceso de portación, ¿no? Obviamente le va a quedar siempre y cuando no tenga ningún tipo de deuda, ¿no? Podría migrar perfectamente de contrato, ¿no? No tendría problemas. Generalmente la gente hoy está en todo el mundo tratando de pedir las renovaciones de los contratos a los efectos de no activar el proceso, pero bueno, cualquier duda que la gente pueda tener puede comunicarse directamente con la URSEC, que va a estar brindando un servicio online de respuestas en este sentido. Doctor, le quería hacer una consulta en la misma línea de lo que le consultaba Roxana. ¿El usuario ahora va a recibir alguna notificación de que está llamando a una empresa que no es... Sí. A ver cómo creo que se va a entender la pregunta, pero por ejemplo, yo llamo de la empresa A a la empresa B, que antes era de la empresa A, por lo cual tenía una carga económica diferente. ¿Cómo me notifico ahora yo como disparador de la llamada? Cuando tú estés llamando a un teléfono, ¿no? Y ese teléfono justo portó, ¿no? Vas a tener un mensaje que va a decir que ya no pertenece a esa empresa y que tiene un costo la llamada correspondiente a la empresa a la cual ahora pertenece el teléfono, ¿no? Eso va a estar por 6 meses, ¿no? Va a ser un mensaje que no puede durar más de 30 segundos y que va a tener inclusive hasta un tono, hasta que después quede definitivamente un tono donde la gente ya esté acostumbrada, ¿no? El cambio de empresa, ¿no? Así que usted va a estar informada de que ese número ya no pertenece a la empresa en la cual uno habitualmente la asociaba con una empresa de telecomunicaciones, sino que pertenece ahora a otra empresa y que esa llamada podría tener el costo correspondiente a la empresa a la cual pertenece. Y doctor, más allá de que esté un poco anacrónico, en el caso de los mensajes de texto, ¿cómo opera?
Si bien los mensajes en texto, como muy bien decís, son anacrónicos, obviamente va a estar identificado a qué empresa está perteneciendo y obviamente va a avisar del costo correspondiente. Ninguno de estos casos, Acosta y Lara, cuando uno decide cambiar de compañía, como decía y viene a aclarar Roxana, sin contrato o con la posibilidad de liberarse del mismo, en ningún caso este cambio o acceder a la portabilidad numérica incurriría en un gasto para el usuario. Sí, no tiene ningún tipo de gasto para el usuario en ese sentido. Eso es bueno señalarlo, porque uno creería que al ampliarse esas posibilidades le podría ocurrir al usuario algún costo, pero la ley misma, la ley de urgente consideración del artículo 471 en adelante, establece que no tiene costo para el usuario. Claro, la ley misma expresamente establece que no puede haber ningún costo ni de adecuación de redes ni del proceso de portabilidad trasladado al cliente. Ajá. Así que eso lo tienen que asumir las empresas, lo asumen las empresas, tal es así que las empresas son las que contratan a la ABD, no las que firmaron el contrato de la ABD, ¿no? La URSEC lo que intervino es en el proceso de selección para dar todas las garantías internacionales correspondientes, pero los que terminaron contratando fueron las 3 operadoras, ¿no? Con las cuales el ABD firma un contrato, y es las que van a asumir el costo, ¿no? De ese proceso, que es un costo que voy aclarando muy chico, estamos hablando de $375.000 por empresa, ¿no? Ajá. ¿No? Es el costo que tiene la portabilidad numérica, ¿no? O sea que eso apenas supera el $1.000.000 entre las 3 operadoras. Sí, entre las 3 operadoras. O sea que, y esto es bueno aclararlo porque hemos sentido algunas versiones erradas y falsas, en donde decían que esto iba a generarle un costo aproximadamente de $6 millones a una de las operadoras, cosa que no es así, ¿no? Esto le salió a las 3 operadoras por partes iguales, ni siquiera se tomó en cuenta la preponderancia que tiene una empresa en el mercado con la otra, que podría ser otro elemento a tomar en cuenta, ¿no? En cuanto a asumir el costo del proceso de portabilidad, las 3 por igual están pagando ese importe, así que no es nada excesivo, ni mucho menos, ni pone en riesgo la economía de ninguna de las 3 empresas. El acceder a un tema que hace más de 25 años tendría que haber estado vigente y que, bueno, y que Uruguay tenemos el triste galardón de haber sido de los últimos de la tabla en el continente en acceder a la portabilidad. Eso es interesante de destacar, doctora Acosta y Lara, porque todos sabemos que cuando nos tocó, porque creo que a muchos nos ha tocado cambiar de operadora de teléfonos por acceso a mejores equipos, a mejores planes, por planes familiares, por planes empresariales, siempre era una cuestión bastante compleja el tema de mantener el teléfono anterior, porque mucha gente tenía ese teléfono agendado, y empezar a migrar las llamadas al nuevo teléfono, ¿no? Dejar el teléfono viejo con mensajero y un mensaje que dijera ahora estoy en el 09 tanto. Siempre terminaba de ser como dicen los americanos, un jaleo importante todo esto, ¿no? Exactamente. O tenías que hacer ver si había un número parecido al tuyo donde le agregabas un carácter y de esa manera se simulaba que era el mismo teléfono. Bueno, todo eso no tiene sentido, ¿no? Mire, el primer proceso de portación se hizo en el año 1997, lo hizo Singapur, y a partir de ahí todos los países fueron prácticamente en muy poquito tiempo accediendo al proceso de portabilidad numérica, y bueno, y es una realidad en el mundo. Por eso algunas personas no pueden creer que en Uruguay todavía se esté discutiendo un tema que ya es hace mucho tiempo más que discutido. Acosta y Lara, ¿se entiende que esto puede tener algún impacto directo en las tarifas? Se lo pregunto porque desde el Sindicato de Telecomunicaciones de SUTEL, bueno, primero que rechazan este mecanismo y dice que pueden sufrir un impacto negativo. ¿Refiere la desconformidad, refiere a que puede tener un impacto en las tarifas esta portabilidad numérica? Mire, yo entiendo y comprendo que el sindicato obviamente tenga la postura de mirarse a sí mismo y preocuparse por sus trabajadores, como corresponde con todo sindicato, pero acá hay un bien mayor que es la sociedad, y por encima inclusive hasta de la propia Antel, que ahora vamos a hablar de ese punto, ¿no? Yo creo que ya hay un impacto positivo, te diría. ¿Por qué? Porque la gente, sin que haya todavía entrado en vigencia, ya está viendo una actitud de mayor competencia que no hace mal,
no hace mal la competencia, al contrario, beneficia, ¿no?, a quién, al consumidor, donde se le está ofreciendo la mayor cantidad de gigas, ¿no?, al mismo precio. Y eso es un beneficio directo que está teniendo la gente en ese sentido. El propio directorio de Antel está diciendo de que no piensan subir las tarifas, ¿no? ¿Para qué? Para beneficiar a sus clientes. Entonces, cuando uno cuida a sus clientes, ¿no?, obviamente no solamente los fideliza, sino que además logra que gasten más. Hoy los datos son fundamentales, son tan fundamentales que hoy, después de la pandemia, todos hemos visto un crecimiento muy importante en el consumo de datos de la sociedad. Uh-huh. Tal es así que en el último informe de mercado, que antes el sindicato Antel debería leerlo, ¿no?, se duplicó el consumo de datos en el Uruguay, y Antel obviamente ha aumentado su preponderancia en relación al resto de las empresas en el consumo de datos. No nos olvidemos que Antel tiene no solamente la telefonía fija, la telefonía móvil, tiene también, ¿no?, la red de fibra, a la cual las otras empresas no tienen, y obviamente tiene una diferencia en ese sentido que le permite tener una mayor espalda, por lo cual no debería perder clientes, al contrario, debería ganarlos. No es una apreciación que lo digo yo, es lo que ha pasado en las empresas que tienen mayor cobertura, mayor radiobases, que tiene en todo el país, como la tiene Antel, por lo cual lo que tiene que hacer Antel es cuidar a sus clientes, y si uno cuida a sus clientes va a ganar más, va a quedar más, los clientes van a estar más contentos, no se van a cambiar, así que yo sacaría esos temores que tiene el sindicato y volcaría todo ese beneficio en los clientes de Antel, que a veces terminan pagando cosas que no están relacionados a lo que es el consumo directo de la factura. Uh-huh. Entonces, yo creo que nosotros como directores de la Política Nacional de Telecomunicaciones y este gobierno lo que queremos es dar el mejor servicio, ¿no?, a un muy buen precio, ¿no?, competitivo, ¿no?, en el mercado, pero a nivel también internacional, porque esos son elementos diferenciadores que hace cuando alguien quiere venir a invertir a Uruguay, ¿no? Nadie viene a invertir en un país donde el internet sea caro o donde la gente no accede a internet. Y bueno, son todos elementos que hacen la diferencia para que alguien quiera ponerse en un país competitivo como es el nuestro. Así que de esta manera el beneficiario es el ciudadano, ¿no? No solamente en el derecho como lo establece la LUC, sino también es el beneficiario recibir un servicio bueno, de calidad, a un buen precio, ¿no?, un precio justo, y que la gente tenga mayores beneficios. Yo creo que no puede haber nadie que esté en contra de eso. Por eso yo creo que deberían los miembros del sindicato pensarlo desde ese punto de vista. Es la mejor manera de garantizar sus fuentes laborales, es la mejor manera de tener a sus clientes contentos para las cuales ellos trabajan, y de esa manera van a tener que Antel va a seguir siendo líder del mercado, como generalmente ocurre en las empresas que nosotros llamamos incumbentes. Las empresas incumbentes son las empresas que son preponderantes en un mercado, ¿no? Nosotros lo hemos visto en otros países del mundo. Generalmente el malla oro, para que el ciudadano lo entienda, como dice el presidente de la República, es la empresa que mantiene y que tiene mayor posibilidades de crecer. Generalmente tienen que remar mucho las que vienen abajo como para tratar de alcanzar el malla oro, que es el que está en una posición, obviamente, con algo se llama empresa incumbente, que es dominante en el mercado. Ahora, Acosta, la preocupación, no quiero ser el exégeta de lo que dicen los trabajadores de Sutel, pero lo que imagino yo que plantean es que una medida como esta puede terminar afectando a Antel, en el sentido de que empresas multinacionales, como es el caso de las otras dos operadoras del mercado, pueden tomar decisiones, entre comillas, a pérdida, a fin de mejorar su participación de mercado, cuando Antel, en esta vía de negocios, una de las tantas que tiene la empresa de comunicaciones, por ejemplo, brinda recursos a rentas generales, y eso puede ver afectado su rendimiento económico. A ver, Antel sí será una empresa fuerte que no solamente tiene, como te dije, la mayor cantidad de radiobases, pone radiobases en lugares que no son rentables, tiene la mayor extensión de fibra óptica en todo el país, y hay fibra al hogar donde las otras no han hecho esa inversión, ni la pueden hacer, desde el punto de vista, porque ha habido un monopolio de hecho en ese sentido.
es la que tiene mayor músculo de trabajadores y mayor músculo de marketing, y además de todo construye el Antel Arenas y además le da $100 millones al Uruguay. Si será buena Antel, ¿no? Si tendrá una espalda grande Antel en ese sentido, que da para todo eso. Entonces, yo creo que Antel va a trabajar seguramente muy fuertemente, lo ha hecho, lo he visto en la pandemia, como Antel ha dado muchos beneficios, no solamente sociales, sino a sus clientes en el proceso de pandemia. Tal es así que fue muy superior o fue de mayor envergadura la de Antel, el gasto de marketing y de promoción a su cliente durante la pandemia que lo que pudieron hacer las otras empresas. Pero además ninguna empresa de estas, que son obviamente empresas privadas, empresas extranjeras, trabajan a pérdida. En ningún mercado lo hicieron. Y tampoco el mercado uruguayo es un mercado tan apetitoso en cantidad de consumo como para poder decir de que van a trabajar a pérdida 2 años o 3 años para tratar de robarle el mercado a Antel. Eso no existe, eso está solamente en una cabeza que no es la realidad, no es la realidad. No asustemos con el cuco a la gente. La gente lo que quiere es tener tarifas buenas, baratas, no abusivas, y quiere tener buen servicio. Eso es acá en la China y en todas las partes del mundo. La gente lo que no quiere es pagar sobrecostos que no corresponden a la realidad. Y bueno, este gobierno está pensando activamente en eso. Por eso no solamente estamos pensando en tarifas, sino también estamos pensando en servicios, especialmente hacia el interior del país. Nosotros creemos que los servicios de telecomunicaciones deben ser igualitarios y universales para todos los uruguayos, sin importar en dónde estén. No puede haber que algunos tengan tecnología 4G, ¿no? O fibra óptica al hogar en pleno barrios pudientes, y en los barrios de repente de menores recursos, ¿no? o con contexto crítico no pueden acceder a la fibra al hogar, o en localidades del interior no accedan a la fibra al hogar, o que un niño tenga que estar subido arriba de un alambrado para poder estudiar. Bueno, este gobierno lo que quiere es que los mismos servicios que están en Montevideo estén en el interior, y eso ha sido parte de esta política nacional que hemos tratado de ir, liderada por el ministro Omar Paganini, en la cual obviamente estamos pensando en la gente, en lo que tenemos que pensar. Cada uno debe cumplir su rol. El director de Antel tiene que cumplir su rol de liderar a la empresa pública, que es la que viene liderando el mercado y es la que va siempre ir marcando la pauta. Nosotros diseñar la política nacional, ¿para qué? Para que sea accesible y asequible, que la gente pueda además pagar el servicio, ¿no? Y que tener una cobertura del 100% del territorio nacional, que eso es lo que buscamos, y que lo haga no solamente Antel, sino que también lo hagan las empresas privadas. Por eso fomentamos el FUT en su oportunidad, y como también van a haber distintos sistemas para después llegar a tener una tecnología en los lugares más alejados, en donde no llegue ni la fibra, ni donde no lleguen las radiobases, donde podrán llegar inclusive los satélites, que es una tercer escalón de poder llegar al 100% del territorio uruguayo, que nos falta prácticamente poco, nos falta un 12% para tener una cobertura 100%, y más preparándonos para el terreno, que es el año que viene, que es el acceso al 5G, a una licitación de 5G que va a ser muy importante para las 3 empresas, porque no solamente van a competir, sino para acceder a ese espectro que es de todos los uruguayos, no, porque no se la regalan Antel lo que hace en forma competitiva, participa en una licitación donde tiene una reserva de espectro, pero tiene que pagarla, ¿no? Al igual que lo que deben pagar las empresas, y de esa manera obviamente va a haber un cambio de velocidad circunstancial, totalmente, va a haber una revolución tecnológica en ese sentido, porque no es lo mismo ir 450 megabytes por segundo, ¿no? A ir a 10.000 de velocidad por segundo. Significa traten de mencionar el crecimiento de velocidad y de capacidad que va a tener el acceso a Internet, que obviamente va a ser un cambio notable, ¿no? En la producción, en la educación, en la robotización, en la Internet de las cosas, que muchos temas importantes que se vienen en el tema de las telecomunicaciones para el año que viene, que Uruguay lo ponen obviamente como el primer país en América que quiebre la brecha digital, y que además de quebrar la brecha digital podamos tener una Internet de primera para todos los uruguayos. Bien, Acosta y Lara, le pregunto
porque esto de la portabilidad numérica fue incluido en el artículo 471 que está en la ley de urgente consideración, ley que va a ser sometida a un referéndum el próximo 27 de marzo. Sí, 135 artículos y uno de esos es este, ¿no? En un escenario eventual, ¿qué pasaría con la portabilidad numérica en el caso de que este artículo, ante una eventual... que ganara el sí, este artículo cae y cae por ende la portabilidad numérica? ¿Qué pasaría en ese caso con los usuarios que ya hicieron uso de esta ley? Miren, a ver, los efectos que tiene el referéndum en el caso de ganar son efectos anulatorios de la ley, por lo cual no tienen efectos retroactivos, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que quiere decir? De que los que portaron durante este proceso, portaron y se les va a garantizar el proceso de portación y se les va a respetar la decisión que tuvieron. Tal es así que la empresa que está asumiendo este riesgo, ¿no? La empresa Cleartech, cuando ganó la licitación, se le explicó expresamente esto. La empresa asumió su responsabilidad, inclusive firmó documentos exonerando al Estado de cualquier tipo de reclamo en el caso que de la inversión que está haciendo, obviamente no pueda continuar porque los ciudadanos no quieren que siga la portabilidad, cosa que dudo, porque más allá de la opinión política que podemos tener sobre la implicancia o no de la LUC, el que portó y se le va a garantizar el derecho. Bien. En ese sentido. O sea, lo que va a pasar es que si perdiera la LUC, ¿no?, la gente se va a quedar sin tener el derecho a tener su número de teléfono, cosa que suena raro. Pero bueno, no está incluido solamente estos dos artículos, hay 135 artículos metidos en este proceso de impugnación, y bueno, será la ciudadanía la que lo va a decir el 27 de marzo. Bueno, nosotros obviamente estamos en una clara posición de defensa de la portabilidad y de defensa de la LUC, porque estamos convencidos de que la LUC te da muchos derechos, entre ellos el derecho a ser dueño de tu número de teléfono. Doctora Costa Lara, la pregunta obvia: se había manejado como fecha inicial de la portabilidad numérica el pasado lunes. Empezó a trascender esa fecha, no era por lo menos oficial hasta el punto de lo que más o menos fuimos averiguando. No, había una perspectiva, pero no estaba definido. ¿Cuándo es la fecha entonces para que comience a funcionar? Bueno, la fecha comercial, que es la que es la que realmente la gente quiere saber, la va a comunicar el ministro en estos días, ¿no? Que va a ser en poquitos días va a ser. Ajá. Así que va a ser el señor ministro el que se va a encargar de comunicar en nombre del Poder Ejecutivo la fecha oficial. Nosotros igual seguimos trabajando en esa fecha interna que tenemos con el ABD y con las operadoras, en donde estamos trabajando a diario, ¿no? Conjuntamente con la presidenta de URSEC, en darle un seguimiento al ABD, porque estos son pruebas técnicas que se vienen realizando entre las tres empresas. Yo ya les diría que durante todo este mes de diciembre les confirmo que el proceso de portación es un proceso exitoso, ¿no?, de primer nivel y que funciona. Y sí, los últimos datos que yo tenía con respecto a esto era que había un 98% de confirmación, digamos, pero no sé si se avanzó más. ¿Qué es lo que va? Están haciendo pruebas internas entre las empresas, en donde están haciendo, bueno, porto un número, porto dos números, como porto de una empresa a otra, de otra empresa a otra, cómo es el sistema de rechazo. Además, hay que integrarlo a otro tema. No solamente es la integración de los tres sistemas, sino también hay que verificar en forma automática, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Identificación Civil, para saber que el que me está solicitando el cambio de número es la persona tal y que dice ser tal, ¿no? Y hay que buscar esa confirmación, que haya una correspondencia entre el número, ¿no?, y la identidad de la persona, o sea que es muy importante eso. Lo mismo con DGI, porque también tenemos personas jurídicas que obviamente hay que identificarlas por el número de RUT, ¿no? Y de esa manera obviamente es fundamental, porque es uno de los elementos claves para tanto para el prepago o para los contratos, ¿no? Poder realizar la verificación de la identidad de la persona, del titular del servicio. Doctor, un par de preguntas más. No es un proceso así nomás, es un proceso que hay que integrarlo y que obviamente a medida que va pasando avanzamos un día, te aparece un bloqueo, se elimina el bloqueo, sigue, ¿no?, hasta que sea perfecto. Claro. Eso no hemos dicho exactamente todavía la fecha, porque queremos que termine cuando el ABD diga, bueno, está pronto, bueno,
ahí llamaré al ministro, le diré estamos en marcha, nos juntaremos con las operadoras y diremos el día clave para salir es el día X, y bueno, y lo dirá el Poder Ejecutivo como corresponde, ¿no? A la brevedad a todos ustedes. El viernes es Nochevieja, como se dice en España, y hoy es martes, nos quedaría miércoles y jueves. ¿Llega antes de fin de año? La parte técnica sí, la parte técnica va a llegar en el 2021 como habíamos prometido. La apuesta comercial de decir, bueno, puede ir usted ya a la empresa, va a ser en los primeros días del 2022. Doctor, una última pregunta porque nos están llegando también algunos mensajes por WhatsApp. En el caso de la propiedad de una serie de teléfonos de empresas, ¿cómo funciona allí la portabilidad numérica? Por ejemplo, aquí en la radio tenemos una serie de números de la empresa tal, X, A, B o C, que son 5 o 6 números, todos funcionan en familia, digamos. ¿Cómo opera la portabilidad numérica para estos casos? Mire, para esos casos lo que operará es lo que se llama la portabilidad múltiple, ¿no? Que el titular del servicio, que tiene varios números, generalmente lo que pide al pedir la aportación, pues, lo está pidiendo asociado a todos los teléfonos que le pertenecen a ese grupo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Que obviamente va a tener que demostrar la identidad correspondiente de la titular, y lo va a poder hacer igual, de la misma manera, ¿no? Porta uno y porta todos los teléfonos que quiere mantener el mismo número, la misma numeración. Doctor Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a ustedes por poder permitirme informarle a la ciudadanía esto, y bueno, en el 2022 seguramente van a tener la portabilidad numérica funcionando.